Había organizado una fiesta de cumpleaños para mi suegra, la mujer a quien amaba como a una segunda madre. Todo estaba perfecto, los invitados felices, el ambiente alegre. Fue entonces cuando mi esposo entró por la puerta con otra mujer del brazo y anunció frente a todos: «Ella es mi nueva novia». Desde que me casé con Fernando, algo extraordinario sucedió en mi vida. Descubrí en Teresa, mi suegra, mucho más que una simple pariente por afinidad. Era como si hubiéramos nacido para entendernos. Nuestra relación nació de forma natural, sin esfuerzos ni fingimientos. Una complicidad genuina que sorprendía a cualquiera que nos conociera. Teresa tenía esa manera especial de hacerme sentir en casa. Cuando llegaba a su casa, bastaba una mirada para que supiéramos exactamente lo que la otra estaba pensando. Tenía poco más de 60 años, el cabello canoso siempre bien arreglado y una sabiduría que solo quien ha vivido mucho puede tener. Hablábamos de todo, desde recetas familiares hasta los dilemas de la vida moderna en Madrid. «Luna, trajiste una ligereza a esta familia que hacía mucho no veíamos», me dijo una tarde, mientras tomábamos café en su acogedora cocina. Y yo también lo sentía. Con Teresa podía ser completamente yo misma. Compartíamos secretos como dos amigas íntimas. Ella me contaba historias de su juventud, de los tiempos difíciles que vivió con su marido, y yo le confiaba mis preocupaciones sobre el trabajo, mis sueños para el futuro. Era una relación rara, que iba mucho más allá de las formalidades típicas entre suegra y nuera. Pero había un problema: Fernando. Mi esposo no lograba ocultar el desprecio que sentía por su propia madre. Siempre que el nombre de Teresa surgía en nuestras conversaciones, soltaba comentarios venenosos, como si quisiera advertirme sobre algo que yo no lograba ver. «Ella no es lo que tú piensas, Luna», repetía Fernando con frecuencia, con los ojos cargados de una amargura que no entendía. «Tú no conoces a mi madre como yo la conozco». Intentaba entender de dónde venía tanto rencor. Le preguntaba sobre el pasado, sobre lo que había pasado entre ellos, pero Fernando siempre esquivaba el tema o lo cambiaba bruscamente. Era como si aferrarse a ese dolor fuera más importante para él que resolver cualquier cosa. «Fernando, tu madre me trata como a una hija». «¿Por qué no puedes ver eso?», le preguntaba, genuinamente confundida por su actitud. «Porque eres ingenua», respondía él, siempre con ese tono ácido que me hería. «Teresa sabe cómo manipular a la gente. Siempre lo ha sabido». Pero me negaba rotundamente a permitir que los asuntos no resueltos de mi esposo contaminaran lo que veía con mis propios ojos. Teresa era, para mí, la mujer más íntegra que jamás había conocido. Fuerte cuando lo necesitaba, sensata en sus consejos, justa en sus juicios. Me había acogido en su familia con los brazos abiertos, sin reservas, sin condiciones. Esa diferencia de percepción sobre Teresa solo aumentaba la tensión entre Fernando y yo. Nuestras discusiones sobre ella se volvieron frecuentes, y notaba cuánto le molestaba. Cuanto más afecto demostraba por su madre, más se irritaba él. «Pasas más tiempo con ella que conmigo», se quejaba Fernando con frecuencia. «Eso no es verdad y lo sabes», respondía yo, pero ya empezaba a notar que algo estaba cambiando entre nosotros. Mi suegra era un amor, mi esposo un desastre. ¿Quién más tiene una suegra mejor que el marido? Cuéntenme. Aún así, insistía en mantener el foco en lo que realmente importaba, el cariño sincero y espontáneo que sentía por esa mujer que me había acogido como a una hija. Teresa representaba para mí todo lo que una figura materna debía ser: comprensiva, presente, sabia. Y no estaba dispuesta a renunciar a esa relación especial por las heridas no resueltas de mi esposo. Con la proximidad del cumpleaños número 65 de mi suegra, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una mujer como ella merecía una celebración especial, algo que estuviera a la altura de todo lo que representaba en mi vida. Decidí organizar una gran fiesta para celebrar no solo su cumpleaños, sino toda la vida inspiradora que había construido. Cuando compartí la idea con ella, vi que se le llenaron los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda que solo quienes han vivido mucho pueden expresar. «¿De verdad harías eso por mí?», me preguntó, sosteniendo mis manos con ese cariño maternal que me había conquistado desde el primer día. «Por supuesto que sí. Te mereces eso y mucho más», respondí, y en ese momento sellamos un pacto: juntas haríamos de ese día algo inolvidable. Las semanas que siguieron fueron mágicas. Nuestras tardes se transformaron en sesiones de planificación llenas de risas y conversaciones animadas. Cada detalle era pensado y repensado con el cuidado de quien está creando algo muy especial.
Pasábamos horas en la cocina, probando recetas que marcaron diferentes épocas de su vida. Me enseñaba los secretos de los platos que más le gustaban a su esposo, mientras yo sugería algunas recetas modernas que podrían sorprender a los invitados más jóvenes. Esta paella era la favorita de tu padre, me dijo una tarde, removiendo el arroz con esa técnica perfecta que solo los años de práctica dan. Decía que la hacía mejor que su propia madre. La selección de las flores fue otro momento especial. Caminamos por el mercado de flores de Madrid, eligiendo cada arreglo como si fueran joyas preciosas. Ella prefería los colores suaves, rosas delicadas, lirios blancos, mientras yo insistía en añadir algunos toques más vibrantes para dar vida al ambiente. Y la música. Pasamos tardes enteras organizando listas de canciones que marcaron distintas etapas de su vida. Desde baladas románticas de los años 60 hasta algunas canciones más contemporáneas que había aprendido a gustar gracias a mí. Esta canción sonaba en la radio cuando conocí a mi marido, dijo, poniendo una antigua canción española. La bailamos en nuestra luna de miel en Sevilla. Durante esos preparativos, había entre nosotras una atmósfera ligera y afectuosa. Era como si estuviéramos dentro de una burbuja de alegría, protegidas del mundo exterior. Hablábamos, soñábamos, planeábamos cada momento de aquella fiesta con una dedicación que rozaba la obsesión positiva. Pero fuera de esa burbuja, algo estaba cambiando drásticamente en casa. Fernando se alejaba cada vez más de nosotras. Su comportamiento, que ya no era cálido, se volvió completamente frío. La irritación era constante, como si nuestra alegría le molestara profundamente. Llegaba cada vez más tarde a casa, siempre con excusas vagas sobre compromisos prolongados o asuntos que debía resolver. Cuando estaba en casa, evitaba cualquier conversación sobre los preparativos de la fiesta. Si yo comentaba sobre las flores que habíamos elegido o sobre el menú que estábamos planeando, él simplemente salía de la habitación o cambiaba de tema bruscamente. El desprecio silencioso hacia todo lo relacionado con la celebración era evidente. Cuando mostraba entusiasmo por los detalles que habíamos definido, él ponía los ojos en blanco o soltaba suspiros de impaciencia. Era como si nuestra felicidad fuera un insulto personal para él. No tienen otra cosa que hacer además de planear esa fiesta, comentó una noche con un tono de desprecio que me hirió. Es el cumpleaños número 65 de tu madre, Fernando. Ella merece ser celebrada, respondí, intentando mantener la calma. ¿Celebrada por qué exactamente?, retrucó, y en ese momento entendí que había algo mucho más profundo detrás de toda esa frialdad. Notaba todo eso, claro. Era imposible no percibir cómo mi propio esposo se había vuelto un extraño en nuestra casa. Pero decidí no confrontarlo directamente. Prefería creer que era solo una etapa difícil, tal vez estrés en el trabajo, cansancio acumulado, o algún problema personal que eventualmente pasaría. Mi enfoque estaba completamente dirigido a lograr que ese día fuera memorable para una mujer que significaba tanto para mí. Nada, ni siquiera la inexplicable frialdad de mi esposo, lograría arruinar la alegría que sentía al preparar esa celebración. Lo que yo ignoraba completamente era que, mientras mi suegra y yo planeábamos con tanto cariño esa fiesta, Fernando vivía una realidad paralela. Una realidad que incluía a otra mujer. Isabel se había convertido en una presencia constante en la vida de mi esposo. En los momentos en que se ausentaba de casa con sus excusas vagas, era con ella con quien estaba. Más que simplemente la amante, Isabel había asumido un papel mucho más peligroso en su vida. Era la voz que le susurraba al oído, la influencia que moldeaba sus decisiones. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta farsa?, preguntaba Isabel durante uno de sus encuentros secretos. Viviendo una doble vida, mintiéndole a todo el mundo. Fernando intentaba justificar su indecisión, alegando que las cosas eran complicadas, que necesitaba más tiempo para organizar la situación. Pero Isabel no tenía paciencia para las dudas. Estás desperdiciando nuestra oportunidad de ser felices, insistía, usando exactamente las palabras que sabía que lo harían reaccionar. Si de verdad me amas, tienes que demostrarlo. Y así fue como Isabel empezó a presionar a Fernando para que diera un paso más. Estaba cansada de ser la mujer oculta, la amante secreta. Quería que él rompiera de una vez por todas con la vida que tenía conmigo y asumiera públicamente la relación que mantenían en las sombras. Ya es hora de que asumas tu libertad, le decía, como si estar casado conmigo fuera una prisión de la que él necesitaba liberarse. Deja de esconderte y sé honesto sobre lo que realmente quieres. Fernando, completamente cegado por la pasión y por la influencia constante de Isabel,
comenzó a creer que esas palabras tenían sentido. En su cabeza, influenciada por las ideas de ella, mantener nuestro matrimonio se había vuelto una mentira insostenible. Lo que pasaba a mis espaldas era surrealista. ¿Alguna vez sospecharon de una traición? ¿Cómo lo descubrieron? Fue Isabel quien tuvo la idea cruel. Una idea que presentó como si fuera un gesto de valentía y honestidad. «¿Sabes qué deberías hacer?», le dijo una tarde, con una sonrisa que Fernando interpretó como dulce, pero que ocultaba una crueldad calculada. «Aparecer conmigo en la fiesta de tu madre. Presentarme ante toda la familia de una vez por todas». Al principio, Fernando dudó. Aún perdido en la pasión, alguna parte de él todavía podía ver que eso sería devastador para mí. «¿No sería demasiado cruel hacerle eso a ella?», preguntó, refiriéndose a mí. «Cruel sería seguir mintiendo», respondió Isabel con habilidad. «Estaría siendo honesto por primera vez en meses. Ya no habría secretos ni mentiras ocultas». Logró convencerlo de que eso sería un acto de liberación, una forma valiente de asumir sus verdaderos sentimientos. Juntos, planearon el acto que cambiaría todo. Aparecerían por sorpresa en la fiesta y revelarían la nueva relación frente a todos los invitados. «El impacto será solo en el primer momento», argumentaba Isabel, pintando esa traición pública como si fuera algo positivo. «Después todos entenderán que ustedes no eran felices de verdad». Fernando, completamente manipulado, empezó a creer que esa exposición pública sería su declaración de independencia. En su mente distorsionada, no estaba planeando una humillación cruel hacia la esposa que había dedicado semanas a organizar una fiesta para su madre. Estaba planeando su liberación. Lo que él no podía ver, y que Isabel sabía perfectamente, era que lo que estaban planeando era un acto de violencia emocional calculada. No había honestidad en ese plan, solo crueldad pura. Habían elegido deliberadamente el momento en que yo estaría más vulnerable, más expuesta, para destruir mi vida frente a todos los que más quería. Isabel sonreía mientras ultimaban los detalles. Para ella, ese plan representaba mucho más que asumir una relación. Era la oportunidad de destruir por completo la vida de la mujer que estaba en el camino de lo que ella deseaba. Y Fernando, ciego por la pasión y la manipulación constante, se había convertido en el instrumento perfecto para ejecutar esa crueldad. Llegó el día que había esperado durante semanas. La casa estaba transformada, cada detalle exactamente como lo habíamos planeado. Las flores llenaban el ambiente con sus colores delicados, la mesa estaba puesta con la vajilla especial que mi suegra reservaba para ocasiones importantes, y el aroma de la paella que preparamos juntas impregnaba todos los rincones. Los invitados llegaron puntualmente, trayendo esa energía cálida que solo una celebración familiar puede crear. Primos, sobrinos, vecinos de toda la vida, amigos de décadas, todos reunidos para celebrar a una mujer que había marcado la vida de cada uno de ellos de una manera especial. Mi suegra estaba radiante. Llevaba el vestido que escogimos juntas, ese que la hacía parecer 10 años más joven. Caminaba entre los invitados recibiendo abrazos, saludos y palabras cariñosas con una gratitud genuina que me conmovía en cada momento. «Lo lograste», me susurró al oído durante un abrazo especial. «Has hecho de esta noche algo que nunca olvidaré». Me sentía completa. Todo estaba perfecto, la decoración que habíamos elegido juntas, la música que sonaba con las canciones especiales de su vida, la comida que preparamos con tanto amor. El sentimiento de realización llenaba cada rincón de la casa, y sabía que habíamos creado algo verdaderamente especial. Los invitados conversaban animadamente, recordando historias antiguas, compartiendo risas, creando nuevos recuerdos. La atmósfera era exactamente como yo la había soñado, alegre, acogedora, llena de amor. Fue en el apogeo de esa celebración perfecta que todo cambió. La puerta principal se abrió y Fernando entró. Pero no estaba solo. Una mujer que yo nunca había visto en mi vida caminaba a su lado, y ellos venían del brazo. Como una pareja. El impacto fue inmediato. Las conversaciones fueron apagándose una a una, como olas que se estrellan en la orilla. Un silencio denso y pesado se apoderó del ambiente que segundos antes vibraba con alegría. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta, luego hacia la pareja inesperada, y finalmente hacia mí. Me quedé inmóvil, como si mis pies se hubieran enraizado en el suelo. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Eso no podía estar pasando. No allí, no en ese momento, no en la fiesta que yo había organizado con tanto cariño.
Fernando cruzó el salón con paso decidido, la mujer aún aferrada a su brazo. Miraba directamente al frente, como si fuera el dueño de ese momento, como si hubiera planeado esa entrada dramática. Y fue entonces cuando entendí, él lo había planeado de verdad. El silencio era ensordecedor. 60 personas completamente paralizadas, presenciando algo que nadie esperaba ver. Las miradas iban de Fernando y su acompañante hacia mí, en una danza silenciosa de asombro y vergüenza. Y entonces vino la declaración. Fría, directa, devastadora. Esta es Isabel, anunció Fernando, su voz resonando en la sala en silencio. Mi nueva novia. Pensé que ya era hora de que la conocieran. Las palabras cayeron sobre mí como ladrillos. Cada sílaba era una puñalada, cada palabra una humillación pública calculada. Mi corazón se hizo pedazos allí mismo, frente a toda mi familia política, amigos y vecinos. No podía moverme, no podía hablar, ni siquiera podía respirar bien. El mundo se había detenido, y yo estaba en el centro de una pesadilla que se desarrollaba ante decenas de testigos. El impacto fue devastador para todos los presentes. No era solo una traición conyugal, era una violencia emocional pública, una crueldad calculada que transformó una celebración de amor en un escenario de humillación. Fernando había elegido deliberadamente el momento en que yo estaría más vulnerable, más expuesta, para destrozar mi vida ante todos los que más apreciaba. Fue entonces cuando mi suegra se levantó de la silla donde estaba sentada. No había asombro en su rostro, ni el choque que esperaría de alguien que acababa de descubrir que su hijo traicionaba públicamente a su nuera. Había algo distinto en su expresión, una firmeza que yo conocía bien, pero que ahora parecía amplificada. Miró directamente a Isabel, que hasta ese momento mantenía una sonrisa de satisfacción en los labios, como si estuviera saboreando el momento de su victoria pública. Yo te conozco, dijo Teresa, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Las palabras cayeron sobre la sala como una bomba. Isabel, que segundos antes parecía segura y en control de la situación, perdió la sonrisa al instante. Un destello de nerviosismo cruzó por sus ojos. Disculpe, señora, pero creo que me está confundiendo con otra persona, intentó responder Isabel, forzando una sonrisa educada. Pero Teresa no se estaba confundiendo en absoluto. Y lo que dijo a continuación nos dejó a todos boquiabiertos. Te involucraste con Federico, el hermano de mi difunto esposo, hace unos 3 años, continuó Teresa con voz firme y clara. Después de él, fue el turno de Ramiro, el dentista de mi prima Carmen. Isabel intentó protestar, pero Teresa no había terminado. Siempre el mismo patrón. Seduces a hombres mayores, ganas su confianza, les sacas préstamos o regalos costosos, y luego desapareces cuando empiezan a hacer preguntas o cuando encuentras una mejor oportunidad. La sala estaba en absoluto silencio. Cada palabra de Teresa era una revelación que cambiaba completamente el panorama. Isabel, que minutos antes parecía tener el control, ahora estaba visiblemente incómoda. Usted está inventando todo eso, intentó defenderse Isabel, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Debe estar confundiéndome con otra mujer. Federico me contó todo cuando desapareciste con el dinero que había ahorrado para reformar la casa, prosiguió Teresa implacable. ¿Y Ramiro? Pobre hombre quedó devastado cuando descubrió que las joyas que te había comprado fueron vendidas al día siguiente. Fernando, que estaba al lado de Isabel, comenzó a mostrar señales de confusión. Era evidente que no sabía nada de lo que su madre estaba revelando. Mamá, ¿de qué estás hablando?, preguntó, pero Teresa lo ignoró por completo y mantuvo el foco en Isabel. Tienes un talento especial para identificar a hombres vulnerables, continuó Teresa. Hombres que están pasando por momentos difíciles, que se sienten solos o incomprendidos. Sabes exactamente cómo hacerlos creer que son especiales, que tú eres distinta a todas las demás mujeres. Las miradas en la sala habían cambiado por completo. El asombro inicial por la traición de Fernando ahora estaba siendo reemplazado por una desconfianza creciente hacia Isabel. La gente empezaba a susurrar, procesando las revelaciones explosivas de Teresa. Isabel intentó una última defensa. Usted está delirando. Debe ser la edad, confundiendo personas e inventando cosas. Pero ese intento de desacreditar a Teresa fue el error fatal. Toda la sala conocía a mi suegra desde hacía décadas. Sabían de su lucidez, de su memoria impecable, de su reputación intachable. Insinuar que ella deliraba fue como firmar su propia sentencia.
Teresa no necesitaba probar nada ante esas personas. Su palabra, su memoria y su autoridad moral eran suficientes. Durante décadas, había sido una presencia constante y respetada en la vida de todos los presentes. Nadie dudaría de ella a favor de una completa desconocida. La máscara había caído por completo. Isabel miró a su alrededor y vio que ya no tenía el apoyo ni siquiera silencioso de los presentes. Todos la miraban con desconfianza, algunos con evidente repulsión. Furiosa y completamente desenmascarada, Isabel soltó el brazo de Fernando con fuerza. No tengo que quedarme aquí escuchando esas acusaciones ridículas de una vieja que claramente ha perdido el juicio, gritó, su verdadera personalidad finalmente al descubierto. Y entonces, sin esperar respuesta de nadie, se dirigió a la puerta con pasos rápidos y nerviosos, saliendo de la fiesta y cerrando la puerta con tanta fuerza que los cuadros en la pared temblaron. Mi suegra se convirtió en mi heroína. ¿Alguna vez alguien los ha defendido así? Comenten ahí. El plan de exposición que ella y Fernando habían armado con tanto cuidado se volvió completamente en su contra. La humillación pública que se suponía que sería mía terminó siendo de ella. Tras la salida dramática de Isabel, Fernando se quedó allí parado, como un actor que había olvidado su texto a mitad de la obra. El silencio de la sala pesaba sobre él, y podía ver en sus ojos cómo la confusión lo invadía. Aquello no había salido como esperaba. Buscaba palabras que justificaran lo injustificable. Intentaba revertir la situación, tal vez explicarse, quizá culpar al calor del momento o minimizar lo que todos acabábamos de presenciar. Esto no debía pasar así, dijo, mirando alternativamente hacia mí y hacia los invitados, que lo observaban con una mezcla de desprecio y vergüenza ajena. Pero antes de que pudiera formar una frase coherente, Teresa se adelantó. Lo interrumpió con una mirada cortante que nunca antes le había visto. Era la autoridad de una madre, pero también de una mujer que había llegado al límite de su paciencia. No solo traicionaste a tu esposa, dijo Teresa, con voz firme que resonó en toda la sala. Me traicionaste a mí. Te traicionaste a ti mismo. Fernando intentó protestar, como un niño atrapado haciendo algo indebido, pero Teresa no había terminado. Sal de mi casa, ordenó, señalando la puerta que Isabel había cerrado de un portazo minutos antes. La autoridad en la voz de mi suegra no dejaba espacio para réplicas ni súplicas. Era una sentencia final, pronunciada ante todos los invitados que habían presenciado su humillación pública. Fernando miró a su alrededor, buscando quizá algún apoyo, alguna mirada comprensiva entre los presentes. Pero solo encontró rostros serios, algunos claramente reprobatorios. Nadie allí estaba dispuesto a defenderlo después del espectáculo de crueldad que acababa de protagonizar. Expulsado delante de todos, Fernando tuvo que enfrentar las consecuencias de su propio acto. Salió por la misma puerta que Isabel, pero sin la furia de ella. Salió cabizbajo, derrotado, cargando el peso de la vergüenza y del arrepentimiento que ya comenzaba a manifestarse. La fiesta continuó tras su partida, pero con una energía distinta. Era como si se hubiera quitado un peso del ambiente. Los invitados, poco a poco, volvieron a conversar, aún procesando lo que habían presenciado, pero ahora con una sensación de alivio por haber visto la verdad prevalecer. En los meses que siguieron a aquella noche memorable, mi vida tomó rumbos que nunca hubiera imaginado. El dolor de la traición seguía allí, claro, pero no me destruyó como Fernando e Isabel habían planeado. Al contrario, encontré en Teresa un apoyo incondicional para reconstruirme. Mi suegra se convirtió en más que una consejera, fue mi ancla en los momentos más difíciles. Pasábamos horas conversando sobre la vida, sobre nuevos comienzos, sobre cómo las personas que realmente nos aman nunca nos abandonan en los momentos más oscuros. El dolor dio lugar a la dignidad. Aprendí que existe una fuerza especial que nace cuando dejamos de aceptar ser tratadas como opción y empezamos a valorarnos como prioridad. Poco a poco, con la sabiduría de Teresa guiándome, logré reconstruir mi vida con un coraje que ni siquiera sabía que tenía. Fernando, por su parte, desapareció por completo de los círculos familiares. Durante los primeros meses tras aquella noche, intentó algunos contactos, pero Teresa fue inflexible. Él había hecho su elección y ahora tendría que vivir con las consecuencias. El arrepentimiento que claramente lo consumía no era suficiente para borrar la crueldad calculada de sus actos. Fernando intentó retomar contacto con Isabel algunas veces, pero ella había desaparecido de su vida tan rápidamente como había aparecido, exactamente como Teresa había predicho. Una vez más, el patrón de ella se repitió,
seducir, manipular y marcharse en busca de la próxima oportunidad. Mirando hacia atrás, puedo ver que aquella fiesta, que comenzó como un homenaje a los 65 años de una mujer extraordinaria, terminó convirtiéndose en algo mucho mayor. Fue un ritual de liberación para todas las que estábamos allí. Teresa se liberó de un hijo que no la respetaba. Yo me liberé de un marido que no me valoraba. Y juntas, descubrimos que los lazos verdaderos no son necesariamente los de sangre, sino aquellos construidos sobre el respeto, el cariño y la lealtad. En aquella casa donde tanto se perdió aquella noche, dos mujeres permanecieron. Unidas no por un parentesco legal, sino por algo mucho más fuerte, el coraje de enfrentar la verdad y la determinación de no aceptar menos de lo que merecíamos. La fiesta de los 65 años de Teresa se convirtió, sin que lo hubiéramos planeado, en el inicio de nuestras nuevas vidas, vidas libres de personas que no reconocían nuestro valor, vidas construidas sobre bases sólidas de dignidad y amor propio.